Bueno, pues muchas gracias por la presentación y gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí. Bueno, pues yo he preparado la charla, como decíamos, de patología ósea en la enfermedad renal crónica. Estos son mis conflictos. Y la verdad es que he preparado una charla bastante práctica, y qué más práctico que empezar pues, con unos casos de mi práctica clínica habitual. Entonces, os presento a estos tres pacientes. La primera es Paca. Paca es una señora de 69 años, fumadora, con un IMC muy bajo, que se trasplantó por primera vez en 2009, es una poliquistosis que no llegó a hacer diálisis y le llega el segundo trasplante ahora en noviembre. Y en el posttrasplante inmediato hace una hipoglicemia severa que le hace, bueno, la lleva a hacer una crisis comicial y cuando se recupera lo que vemos es pues, una impotencia funcional, dolor y como podéis ver pues, hay una impactación de la cabeza del fémur en el acetábulo que está fracturado pues, en varios puntos. El segundo paciente es Xavier. Xavier es un paciente de nuestra unidad de hemodiálisis, 90 años, que el día después de diálisis se levanta demasiado rápido igual le habíamos hecho demasiada ultrafiltración. El caso es que hace una caída y, pues como veis, hace una fractura doble en húmero y en fémur. Y finalmente Pepe, que es un trasplantado renal de hace unos años, con un filtrado de 30, diabético, con corticoides de larga duración, que en la consulta explica pues, un dolor lumbar muy intenso de hace unos días. Lo mandamos a urgencias y tiene una fractura vertebral. Bueno, pues esto es lo que motiva un poco a hablar hoy sobre la patología ósea en la enfermedad renal. Las anormalidades óseas, como todos conocéis, pues forman parte del complejo CK de MBD. Sí que es verdad que bueno, clásicamente se han asociado estas anormalidades óseas a la osteodistrofia renal. Esto, pues, dijéramos, el resultado es, entre otras cosas, pues, un aumento de las fracturas y de la mortalidad de nuestros pacientes, pero sí que en los últimos años parece que ha habido un poco un cambio de paradigma. Ay, perdón. Para atrás. ¿Dónde está el sensor? ¿Y para ir para atrás? El botón de abajo. Sí, no, pero no va. Perdón, sí. Vale, entonces lo que os contaba, es que me hago un poco de lío con los botones a veces, lo que os explicaba es que dijéramos que esto, que clásicamente habíamos contemplado las anormalidades óseas como la osteodistrofia renal, pero en realidad ahora mismo estamos, dijéramos, contemplando el hueso de una forma más global, más como resistencia ósea que no solo viene determinada por pues el recambio, la mineralización, sino además pues por la densidad, la osteoporosis y las alteraciones en la microarquitectura ósea. Y al final, bueno, el interés viene porque nuestros pacientes se fracturan más que en la población general, ¿no? Y esto sucede de una manera más acusada a medida que va progresando la enfermedad renal crónica. Los pacientes en diálisis se fracturan pues hasta 4 o 5 veces más que la población general. Y además esto sucede en edades más tempranas, porque todos sabemos que la enfermedad renal crónica es un paradigma de envejecimiento acelerado, ¿no? O sea, que van a presentar patologías que son más típicas de edades pues un poco más avanzadas. Y lo que vamos a tener es un aumento en la morbimortalidad, pues no solo con más hospitalización y más mortalidad, sino pues con una pérdida de la autonomía, una pérdida de la calidad de vida que ya está suficientemente afectada, con dolor crónico, rehabilitaciones prolongadas, etcétera. Y bueno, a pesar de este escenario, ¿no?, que parece como tan dramático, cuando después hacemos estudios epidemiológicos nacionales, como este estudio liderado por el doctor Bové, el estudio ERCOS, donde hicimos un corte transversal de pacientes con una enfermedad renal crónica estadio 3-5D y osteoporosis, o bien densitométrica, o bien porque habían tenido ya un antecedente de fractura por fragilidad, nos damos cuenta que hasta el 40% o casi el 40% de los pacientes no llevaban ningún tratamiento para la osteoporosis cuando estaban diagnosticados de ello. Y el papel del nefrólogo, como vemos, un 13%, pues es testimonial casi a la hora de prescribir fármacos antifractura. ¿Y por qué hay este gap un poco entre el riesgo de fractura y el tratamiento? Pues esto no es casual, ¿no? Esto obedece a algunas explicaciones. La primera es porque hasta hace no mucho creíamos que
el riesgo de fractura del paciente pues venía determinado principalmente o casi exclusivamente por el tipo de osteodistrofia, pues el hiperpara que tuviera el paciente, ¿no? Y entonces pensábamos que la densidad mineral ósea no hacía falta pedir una DEXA, una densitometría, porque esto no nos iba a predecir el riesgo de fractura, porque no íbamos a diagnosticar el tipo de osteodistrofia renal. Más tarde salieron algunos estudios donde se demostró que sí, que la densitometría, o sea, la densidad mineral ósea medida a través de una DEXA, podía predecir el riesgo de fractura también en el enfermo renal crónico, con lo cual ya dijéramos que las guías se actualizaron y nos dijeron en los pacientes de riesgo, por favor, pedir una densitometría ósea, con lo cual dijéramos que bueno, pues este obstáculo lo hemos superado. El segundo problema que teníamos es que el inicio de tratamientos antirresortivos venía un poco con la casi obligatoriedad de realizar una biopsia ósea para pues constatar que efectivamente el paciente no tenía un hueso dinámico y no estábamos haciendo pues más mal que bien. Esto también cambió porque en las últimas guías se actualizaron y dijeron, mira, si el paciente tiene un alto riesgo de fractura, no es obligatorio que hagas una biopsia ósea para empezar un tratamiento antifractura o un tratamiento antirresortivo, porque al final dijéramos que este, entre comillas, nihilismo terapéutico pues va a hacer que tu paciente se fracture más, ¿no? Con lo cual, a pesar de que, o sea, todo y que la biopsia ósea la dejamos para algunos casos concretos, ahora ya no hay una obligatoriedad de realizar esta biopsia, con lo cual podemos ser un poco más activos, dijéramos, con el tratamiento. Con lo cual, este obstáculo ya parece también que lo hemos o lo estamos superando. El último problema es que los pacientes con enfermedad renal crónica quedan excluidos de los grandes estudios pivotales o estudios randomizados de fármacos antifractura, ¿no? Sobre todo los pacientes con enfermedad renal crónica. Y al final eso nos quita seguridad a la hora de tratar, ¿no? Porque desconocemos pues, los eventos adversos o no estamos seguros en la eficacia de los fármacos. Muchas veces tenemos que trabajar fuera de ficha técnica y esto, pues, desgraciadamente, es algo que todavía hay que mejorar. Entonces, cuando hacemos una valoración del riesgo de fractura, básicamente yo lo que diría es guiarse un poco por estos 4 pilares, ¿no? Lo inicial sería la valoración de los factores de riesgo clínicos, después hablaremos un poco sobre los métodos de imagen, cuáles hay, cuándo pedirlos, apoyados también, obviamente, por los biomarcadores óseos y, finalmente, pues, en casos, dijéramos, pues, muy concretos, nos podríamos plantear una biopsia. Entonces, los factores de riesgo, yo creo que a nivel nefrológico es importante que conozcamos los factores clásicos que nuestros pacientes comparten con la población general de osteoporosis. La osteoporosis, bueno, osteoporosis urémica, este término igual ya está un poco denostado, ahora ya hablamos un poco más de osteoporosis asociada a enfermedad renal crónica. Es un hueso, dijéramos, donde conviven los factores más particulares o más típicos de la enfermedad renal, que estos ya los conocemos, pero que tenemos que saber también que van más allá de la osteodistrofia renal. También tenemos que pensar, tenemos que preguntarles a nuestros pacientes, bueno, pues si tuvieron una menopausia precoz o no, tenemos que estar o ser conscientes de los fármacos osteotóxicos que son frecuentes en nuestra práctica nefrológica habitual, los cortis en los trasplantados o pacientes glomerulares, los diuréticos de ASA, la propia enfermedad sistémica también o la enfermedad que ha llevado a este paciente a sufrir una enfermedad renal crónica per se va a ser también puede afectar directamente o de forma independiente a la salud ósea, como por ejemplo la diabetes, otras enfermedades inflamatorias, pero yo creo que es interesante sobre todo que nos familiaricemos con los factores clásicos, que son estos, los factores mayores de riesgo de fractura serían los que están en rojos, preguntar si el paciente ha tenido una fractura por fragilidad, preguntar si sus antecedentes de primer grado, padre o madre, han tenido una fractura de cadera. Este tipo de factores tendríamos que incluirlos en nuestros pacientes, como poco en los pacientes trasplantados o con enfermedad renal crónica avanzada. Y respecto a los métodos de imagen, pues tenemos la densitometría, que ya todos conocéis. Una osteoporosis densitométrica es cuando el T-score, que son las desviaciones de masa ósea que tiene ese paciente respecto a un paciente en su pico máximo de masa ósea, que es una mujer entre 20 y 30 años. Cuando el T-score está por debajo de menos 2,5, entonces estaremos diagnosticando una osteoporosis densitométrica. Pero también tenemos que ser conscientes de que, a pesar de que la densitometría pues es un método no invasivo, es bastante accesible y predice bien
también en la enfermedad renal crónica, como hemos visto al principio, el riesgo de fractura, pues tiene algunos inconvenientes, ¿eh? Lo primero es que es una técnica lenta, es decir, los cambios que vamos a ver van a ser lentos. A la hora de implementar un tratamiento, pues hasta el cabo de 1 o 2 años no vamos a ver si ese tratamiento funciona o no. Lo segundo es que no distingue entre hueso cortical y trabecular, y nuestros pacientes que tienen un hiperpara pues tendrán más afectación de hueso cortical, y eso igual nos interesa saberlo. Lo tercero es que a veces los artefactos que no son infrecuentes en los pacientes con enfermedad renal crónica, van a hacer que no podamos valorar bien esa densitometría. Por ejemplo, los procesos artrósicos de columna, ¿no?, que son bastante frecuentes, o, por ejemplo, pues las prótesis de cadera, ¿no?, que no nos van a permitir ver bien el fémur. Bueno, pues dijéramos, tenemos que encontrar alternativas un poco para valorar a estos pacientes. Y lo último es que la calidad ósea no nos va a informar sobre la calidad ósea, ¿eh? O sea, un defecto de mineralización, por ejemplo, una osteomalancia, va a tener la misma densitometría que una osteoporosis común. Con lo cual, bueno, pues esto es un poco para decir que no todo es cantidad, la calidad también importa, sobre todo en las enfermedades metabólicas, como es la enfermedad renal. Y ya en población general sabemos que la mayoría de las fracturas no se producen con una densitometría osteoporótica, ¿no?, sino que es una densitometría osteopénica. Con lo cual, tenemos que también ser conscientes un poco y pensar un poco en calidad ósea. El problema que tenemos, bueno, ¿qué es calidad ósea? Que no me quiero enrollar mucho. La calidad ósea, pues al final son alteraciones en la microarquitectura, en la disposición de las fibras de colágeno, en la capacidad que tenga ese hueso a reparar microcracks, ¿eh? Todo eso va a determinar también la resistencia ósea. El problema es que no tenemos muchas técnicas en práctica clínica habitual que nos vayan a dar información al respecto. La única que está un poco más implementada es el trabecular bone score, que ahora hablaremos de ello. Y bueno, nosotros tenemos algo de experiencia en una técnica que aprovecho para explicaros, qué es la microindentación por impacto. La microindentación por impacto es una técnica que te mide la resistencia ósea de forma global, ¿eh? O sea, te da un índice de resistencia que englobaría cantidad y calidad ósea. Entonces, se basa en el principio de que cuanto más profundo penetra una aguja en la superficie del hueso, de la tibia, menos resistente es el hueso a fracturarse después de un impacto, ¿no? Dijéramos que hace como un microcrack, si lo veis aquí, hace como un microcrack en la superficie del hueso que similaría o se asemejaría al microcrack que se produce antes de hacer una fractura por fragilidad, que al final es como una grieta en la pared que después se va propagando. Bueno, esta soy yo microindentando. Primero lo haces en el paciente y luego lo haces en un bloque de polimetilmetacrilato, que sería el bloque de control. Entonces, la diferencia de la distancia de penetración de aguja es el BMSI, que se ha relacionado con más riesgo de fractura. No duele tanto como parece, que ya veo las caras. Bueno, y después tenemos el trabecular bone score, que es lo que decía, es un parámetro indirecto que mide la microarquitectura trabecular ósea. Es un parámetro sencillo, que la ventaja que tiene es que si en vuestros hospitales lo integran con el densitómetro, nos lo pueden dar con la misma exploración de la densitometría. Entonces, lo que hacen es coger las imágenes de la DEXA, las pasan por un software que te analiza la textura de grises que tiene ese cuerpo vertebral. Entonces, en función de cómo estén las trabéculas, si están más o menos conectadas, si hay más o menos espacio, pues nos va a dar un índice que será pues por encima de 1.3 correcto, y si no, pues parcialmente degradado o totalmente degradado. Es algo sencillo que nos va a aportar información complementaria. El otro método que es importante también es la valoración de la columna vertebral. Da igual si lo hacemos con una placa o si lo hacemos con el VFA, si otra vez el densitómetro pues tiene la posibilidad de hacerlo, ¿eh? Bueno, esto es la ventaja. Nosotros en nuestro hospital nos hacen estas 3 exploraciones en una, ¿no? El paciente va a hacerse la densitometría y tenemos la densidad mineral, el TBS y la morfometría vertebral. Entonces, sí que es verdad que muchas veces, porque ya sabéis que 2/3 de las fracturas vertebrales son asintomáticas, son morfométricas, entonces es un diagnóstico muchas veces tardío, pero nos pone en alerta de que ese paciente es un paciente que tiene alto riesgo de fractura, ¿no? Es como un warning. Y si pides una placa, pues ya podemos además ver la calcificación vascular.
Y finalmente, pues la biopsia ósea, que es un procedimiento que pues, desgraciadamente es difícil de implementar porque necesita una infraestructura compleja, etcétera, y que se plantearía solo en casos excepcionales, dijéramos, pues de sospecha de déficit de mineralización o bueno, pues que tengas realmente dudas importantes sobre el recambio óseo antes de plantearte un tratamiento. Y lo que tenemos ahora un poco que vienen detrás, empujando, dijéramos, detrás de la biopsia ósea son los biomarcadores de recambio óseo. Los biomarcadores de recambio óseo al final son marcadores que reflejan la actividad del hueso. Lo que refleja la formación, o sea, la actividad osteoblástica sería el P1NP y la fosfatasa alcalina ósea, que el P1NP es un fragmento liberado cuando el colágeno se deposita en la matriz ósea y la fosfatasa alcalina, pues ya sabéis que se libera por los osteoblastos durante la mineralización ósea. Y luego tenemos marcadores de resorción, o sea, marcadores que nos indican la actividad osteoclástica, que serían el TRAP5B, que es una enzima originada por los osteoclastos durante la resorción, y el CTX1. La verdad es que el CTX1, como tiene eliminación renal, nosotros lo vamos a utilizar menos. Y sobre todo lo que hay que saber es que el P1NP hay que utilizar la forma intacta porque la forma monomérica se acumula en la insuficiencia renal. ¿Qué utilidades pueden tener los biomarcadores? Pues uno, monitorizar la respuesta terapéutica al tratamiento antifractura. Ya decíamos que la DEXA era muy lenta, pues igual con los biomarcadores tendremos información más precoz sobre si vamos bien o no con el tratamiento, y diferenciar entre alto y bajo recambio y estar más seguros de que no estamos perpetuando pues, un hueso adinámico, o decidir o escoger entre un tratamiento anabólico o antirresortivo en función de los biomarcadores. Estos son estudios recientes que intentan bueno, pues marcar cut-offs un poco para diferenciar entre estos tipos de hueso. Bueno, entonces lo que decíamos lo que decían las guías, pedimos densitometría si tiene factores de riesgo, siempre y cuando vayamos a hacer algo. Claro, si no vamos a hacer nada, pues no vale la pena pedirlas. Y el grupo de consenso, perdón, el grupo Euro, que es el Grupo Europeo de Osteodistrofia Renal, publicó hace unos años este documento de consenso para guiar un poco en la enfermedad renal crónica avanzada a qué pacientes íbamos a pedir una densitometría y un poco qué hacer después. En general se acordó que a todas las mujeres posmenopáusicas y por encima de 50 años, lo de uso de corticoides lo he añadido yo de cosecha propia, para en estos pacientes por lo menos plantearte pues, una valoración del riesgo de fractura. Si no puedes pedir densito, pues por lo menos valora el riesgo de fractura. Pero si estos pacientes tienen una densitometría con un T-score por debajo de menos 2,5 o han presentado una fractura por fragilidad, o en la morfometría vertebral tenemos una fractura vertebral o tienen muchos factores de riesgo, aquí ya te tienes que plantear la cascada de tratamiento, donde se tiene que incluir siempre el plantearse un tratamiento farmacológico específico para la osteoporosis. ¿Vale? No me voy a detener mucho, simplemente esta diapositiva es para que sepáis, bueno, que igual ya lo sabéis, probablemente hay dos tipos de tratamientos básicos antifractura, los tratamientos antirresortivos y los tratamientos anabólicos. Los tratamientos antirresortivos son los bifosfonatos y el denosumab. Y los tratamientos anabólicos tenemos el teriparatide, el abaloparatide y el romosozumab. Estas son un poco las características, pero no sé cómo voy de tiempo. Bien, bueno. Vamos a hablar de cosas un poco concretas, dijéramos, ¿no? de estos fármacos. El denosumab, lo que nos preocupa, el riesgo de hipocalcemia. El riesgo de hipocalcemia es lo que nos va a frenar a la hora de poner un tratamiento como es el denosumab. Sabemos que el riesgo de hipocalcemia es alto en los pacientes, aquí lo tenemos, en los pacientes en diálisis. Fijaros, estos son las semanas de tratamiento y como el grupo con denosumab pues tenía una hipocalcemia, los episodios de hipocalcemia eran mucho más frecuentes que los pacientes tratados con bifosfonatos orales. A ver, yo creo que tenemos que ser conscientes sobre todo de qué pacientes tienen más riesgo de hacer una hipocalcemia y buscar alternativas para esos pacientes, y en los que no tienen ese alto riesgo plantearnos pues, preparar a estos pacientes igual de forma transitoria con aportes de calcio y más vitamina D. ¿Qué pacientes son los que van a presentar más riesgo? Pues obviamente los que ya tengan un calcio sérico basal menor, los pacientes que tengan un alto recambio y los pacientes con una osteoporosis más severa, con una enfermedad renal crónica más avanzada y durante las primeras dosis. Estos son los que van a hacer más hueso hambriento.
Y luego la otra cosa que hay que tener en cuenta es el efecto rebote post-denosumab, ¿no? Lo que se llama, la hipótesis un poco es que esto se produce por el recycling de osteoclastos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Antes lo que se pensaba es que cuando el osteoclasto dejaba de, dijéramos, lo inhibíamos y entraba y moría, entraba en apoptosis y no había ninguna vía más. Ahora lo que se ha descubierto es que estos osteoclastos pueden pasar no solo a entrar en apoptosis, sino que igual pueden pasar a una forma celular que se llaman osteomorfos, que serían como, para entenderlos, unos osteoclastos inactivos o quiescentes en ese momento. Cuando estamos en tratamiento con denosumab, estos es decir, la inhibición, dijéramos, de Rankele hace que se vayan acumulando estos osteomorfos, de manera que en el momento en que descontinuemos el denosumab va a haber una masiva activación de estos osteomorfos en osteoclastos y podemos tener una resorción masiva que nos va a dar lugar a múltiples fracturas vertebrales. El mensaje al final es que los pacientes no pueden suspender, sobre todo después de largos periodos de tratamiento con denosumab, el denosumab de golpe. Lo que tenemos que hacer es sellar con bifosfonatos para evitar pues esta resorción por parte de los osteoclastos que se han activado. El teriparatide es otra alternativa en pacientes de muy alto riesgo. Son estos pacientes, los pacientes más candidatos serían los pacientes de edades más añosas que tienen un alto riesgo o muy alto riesgo de fracturas que han hecho fracturas vertebrales, que tienen niveles de PTH no muy altos y que están en tratamiento con corticoides. Estos serían un poco los pacientes que más se beneficiarían. Somos conscientes de que ay, ¿me puedes pasar por atrás, por favor? Somos conscientes de que este fármaco está contraindicado en insuficiencia renal severa. Una más, por favor. Está contraindicado en insuficiencia renal severa, con lo cual, bueno, pues tenemos que explicárselo al paciente, dejarlo constar en la historia clínica o pedir un consentimiento informado, pero lo que tenemos que hacer es plantear el tratamiento si lo necesita. Y finalmente, lo último un poco sería el romosozumab, que es un anticuerpo monoclonal contra la esclerostina. La esclerostina, como sabéis, es un inhibidor de la vía Wnt. Entonces, cuando lo inhibimos, lo que hacemos es aumentar la osteoblastogénesis. El problema que tenemos con la esclerostina es que también tiene un factor protector en la calcificación vascular y los estudios que se han hecho en población general, lo que se vio es que es el estudio ARCH básicamente, que comparaba romosozumab con alendronato, lo que se vio es que hubo un aumento de los eventos cardiovasculares en pacientes tratados con romosozumab. Esto actualmente está en debate porque hay algunos, dijéramos, resultados contradictorios un poco, pero sí que obligó a la casa farmacéutica a emitir un box warning de decir que estos pacientes no estaría contraindicado en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio o AVC o alto riesgo cardiovascular, con lo cual en nuestros pacientes pues queda un poco más restringido su uso de momento hasta que nos salgan nuevas evidencias. Y un poco como resumen, cuando nos planteamos el tratamiento en estos pacientes, yo creo que tenemos que pasar un poco al pragmatismo, ¿no? Del nihilismo al pragmatismo, sobre todo individualizar. Primero, obviamente, corregir las alteraciones del metabolismo mineral y a la hora de escoger un tratamiento inicial, pues tener en cuenta siempre el tipo de hueso que pensamos que tiene ese paciente en relación a su recambio óseo y el riesgo de fractura, ¿no? No es lo mismo que tenga un riesgo muy alto, que acabe de hacer una fractura, que vas a ser más agresivo con el tratamiento, que estés haciendo una prevención primaria. Y sobre todo, bueno, pues tenemos que empezar, ¿no? Y al final tenemos que empezar por lo más importante, que es sobre todo la prevención secundaria. Y es muy importante, bueno, por lo menos a mí me ayuda mucho tener un equipo multidisciplinar, ¿no? O interdisciplinar, como decíamos ayer. La ayuda, es decir, poneros en contacto con vuestros reumatólogos de los hospitales, ¿no? O con los cirujanos endocrinos, o con todos los que estamos interesados en el hueso, interesados en el que ese paciente, cada uno va a ver un poco su punto de vista, y poner en común los diferentes puntos de vista va a hacer que el resultado pues, sea más óptimo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pues nos reunimos una vez al mes para tomar decisiones sobre pacientes más complejos.
Bueno, y finalmente, pues los puntos claves, ser conscientes del elevado riesgo de fractura en la enfermedad renal crónica, que la patología ósea se traduce en una disminución de la resistencia ósea marcada por las alteraciones en calidad y cantidad, las dos cosas. Considerar los factores de riesgo clínicos tradicionales, sobre todo, que son los que menos estamos acostumbrados. Screening en la enfermedad renal crónica avanzada, hacer DEXA en mujeres posmenopáusicas, hombres de 50 años, y añadiría también trasplantados renales, que no hemos dicho nada, siempre que tomes decisiones. El TBS nos va a dar una información complementaria sobre calidad ósea, que DEXA solo ofrece cantidad, y hacer una morfometría vertebral también, que va a ser warning de nuevas fracturas, si está fracturado, y como los tratamientos antifractura, pues tenemos estos dos tipos, ¿no? Anabólicos, antirresortivos. El tratamiento inicial lo individualizaremos en función del tipo de recambio óseo que pensemos que tenga el paciente y del riesgo de fractura, y finalmente pues hablemos entre nosotros, equipos multidisciplinarios, para conseguir pues, un mejor beneficio para el paciente. Ya está, muchas gracias.